Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya es hora de Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos en este sábado 25 de julio del 2020. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz. El día de hoy vamos a estar platicando de nueva cuenta con Lorenzo Lazo Margain. Él es el director general del despacho de consultoría Alemán Velasco y Asociados. También Miguel Salvador Rodríguez Azueta va a estar el día de hoy con nosotros. Estamos a través de las plataformas virtuales para continuar con esta buena plática que tuvimos el día de ayer en Nación Veracruz, la voz de todos, con Lorenzo Lazo Margain, hablando sobre Veracruz, sobre el Veracruz que fue, el Veracruz que es actualmente y sobre todo el Veracruz que queremos que sea. Todo lo que implique el desarrollo en general en el estado de Veracruz, desde la parte de la economía, la parte sustantiva que tiene que ver con la educación, la cultura, y que todo esto nos enmarque y nos lleve a tener una mejor estadía con relación a todo en general en el estado de Veracruz, obviamente en nuestro país, en la República, y partiendo de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con relación a la pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer? El día de hoy vamos a estar platicando de eso y más. Lorenzo Lazo Margain, bienvenido de nueva cuenta. Ahora aquí estamos ya en Personalidades. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel. Saludos a todo el auditorio este fin de semana. Es un honor estar con ustedes en este programa. Claro que sí, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, pues en Personalidades vamos a continuar lo que iniciamos ayer en Nación Veracruz, la voz de todos. En Personalidades hoy dándole consecución a toda esta plática que tuvimos con Lorenzo. Si quieres, abre el tema en este punto para darle de nueva cuenta este sentido de lo que estuvimos hablando ayer, retomar algunos puntos que Lorenzo dejó en claro con relación a cómo se deben de hacer las cosas desde el plano público. Pues hay muchas carencias, hay que decirlo tal cual en la actualidad a nivel nacional y aquí en el estado de Veracruz, Miguel. Así es, efectivamente. Yo me quedé realmente muy sorprendido con esta frase de rascarle en Veracruz, en la tierra, y que encuentras tres cosas, ¿no? Y dentro de, y en ese, ahora sí que en ese paradigma, en ese modelo, también la parte, me quedé muy satisfecho. Creo que coincido totalmente en la parte de evitar la no especialización, ¿no? de las personas, ¿no? Lo de la improvisación, evitar a toda costa la improvisación. Esto no se resuelve, la situación de Veracruz, desde un café, ¿no? Ya llámale como quieras, ¿no? Una cafetería no se resuelve, se tiene que resolver con expertos, con personas comprometidas, pero sobre todo con la capacidad para poder enfrentar pues estos avatares que se nos vienen encima, ¿no? O sea, la improvisación nos ha afectado muchísimo. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Efectivamente. Pues y sí, Lorenzo, sí, no, porque precisamente era lo que comentabas el día de ayer, Lorenzo. Quizá para los que no oyeron el programa ayer, que se lo perdieron, pues no les vamos a repetir todo para que no están atentos a esta estación. Pero así les decía yo que cuando yo llegué a trabajar a Veracruz, en la campaña del licenciado Miguel Alemán, y me quedé ahí todo el sexenio, pues le decía yo aquí a Jorge y a Miguel, le platico al auditorio, que yo me encontré que en Veracruz, cuando tú rascas el piso, aparecen tres cosas: un vestigio prehistórico importante, arqueológico, un tubo de Pemex y alguien que quiere ser gobernador, ¿no? Y evidentemente, pues esta vitalidad política que tiene Veracruz no la tiene otra parte del país, ¿no? La forma como el veracruzano está consciente de su entorno político, de su sensibilidad a los hechos de gobierno, yo creo que es una fuerza latente, permanente, que nos dice que Veracruz es un estado que necesariamente va a ser un estado defensor de la democracia. Porque un ciudadano que está consciente de su gobierno, que es analítico, que es crítico, que tiene opciones,
Siempre que hay opciones hay libertad, y siempre que hay libertades hay democracia. Efectivamente. Sí, Y fíjate sí. que ahorita que lo comentas, me viene a la mente que Veracruz, independientemente de todos los antecedentes, hay uno que luego no se ha tomado muy en consideración, que es ser cuna de la República, con el grito libertario o no de Antonio López de Santana en contra del imperio. Y eso ahorita me hizo mucho revuelo lo que estás mencionando. Ahora sí que siempre Veracruz ha tenido esta vena política. Y mira, Miguel, lo sabemos todos y con orgullo, que no hay capítulo importante en la historia de México que Veracruz no tenga una huella valiosa. Desde la cultura madre de los olmecas, el descubrimiento de América, el proceso de la lucha en contra de las invasiones, en particular sede o refugio de presidentes como Juárez, por ejemplo, y por supuesto, de una manera muy importante, pues es uno de los bastiones de la revolución, es uno de los bastiones de la construcción del México que le dio el empuje al país durante el siglo XX, que llegamos a tener sexenios donde se crecía al 6 y al 8% al año, con una enorme redistribución del ingreso, con toda la infraestructura que hoy sigue sirviendo al país, empezando puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, tendidos de cables eléctricos, telefonía. Todo eso se hizo durante muchos años y evidentemente se le dio a Veracruz una oportunidad de crecimiento importante. Y personajes históricos, controvertidos pero históricos, como el bueno de Antonio López de Santana, ¿verdad? Como el presidente alemán, el presidente Luis Cortines. En fin, yo creo que Veracruz tiene mucho que seguirle dando al país y a la historia de México en el futuro. Y en ese sentido, fíjate, Lorenzo, lo que estás comentando, la importancia de Veracruz en todo este enclave estratégico, vamos a llamarlo de esta forma, la importancia de lo que es el puerto como tal, lo que es la actividad portuaria, lo que ha significado como tal, y todos estos cambios que apenas acaban de anunciar directamente de la Presidencia de la República con relación a que las Fuerzas Armadas ahora lleven la administración de los puertos, pues empieza a trastocar completamente todo lo que pueda hacer en su momento también la propia dinámica de Veracruz, del estado de Veracruz, porque el puerto es, la actividad portuaria es uno de los puntos de mayor trascendencia en el desarrollo económico aquí en el estado y me atrevo a decir que en el país. Tenemos unos 3 minutitos antes de irnos al corte, pero para regresar también después del corte con este mismo punto, Lorenzo, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Se tiene que mover de tal manera la situación de los puertos y qué tanto nos puede afectar? Mira, yo lo que te puedo decir, en mis tiempos que tuve oportunidad de trabajar en la Presidencia de la República, un presidente trabaja con las herramientas que le funcionan. Y en este sentido, si las Fuerzas Armadas y Navales están desempeñando una tarea de soporte y de respaldo a las decisiones presidenciales, pues es lo que estamos viendo cómo le responden. Yo en lo personal te diré que soy un liberal profundo de las decisiones de los gobiernos civiles, pero también te digo que hice mi servicio militar, me gradué como sargento del batallón de transmisiones no encuadrado en el Servicio Militar Nacional y tengo un respeto y una admiración enorme por nuestras Fuerzas Armadas. Conozco a hombres y mujeres de uniforme que sirven a la nación y les tengo profundo respeto y admiración. Ahora bien, tengo la idea de que quizá pues, debe de tenerse una definición sobre qué es un gobierno civil y qué es una militarización. Y aquí yo creo que es donde hay una parte de debate que tenemos nosotros que definir con el respeto que se le tiene a la vida castrense, porque le entregan su vida al país y están dispuestos a dar la vida por el país. Pero también creo que es importante que se respete que precisamente un país es más poderoso en la medida, no que tenga más soldados, sino que tenga más hombres libres, ¿no? Sí, eso es de vital importancia, ver hasta dónde va a llegar esto y sobre todo, a mí lo que sí me ocupa mucho en este sentido es el grado de operación, es decir,
son la especialización, como bien lo has manejado, Lorenzo, de los puestos. Y en este caso, el manejar un puerto, obviamente, hay que saberlo hacer y no sabemos el 100% si las propias Fuerzas Armadas están para eso o están para otra cosa, que es lo que también vamos a seguir analizando. Y ojo, no es tanto meternos, vamos a dejarlo claro, nos vamos a ir al corte, pero no es tanto meternos en la polémica si es las Fuerzas Armadas o no, es si esto realmente va a funcionar y cómo va a afectar tanto positiva o negativamente a lo que es la actividad portuaria, que eso es lo que nos interesa, la actividad portuaria per se como detonante del desarrollo económico aquí en la entidad veracruzana. Nos vamos a ir al corte en personalidades, volvemos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades el día de hoy platicando con Lorenzo Lazo Margain. Él es director del despacho de consultoría alemán Velasco y asociados. También Miguel Salvador Rodríguez Azueta acompañándonos el día de hoy en esta charla con Lorenzo Lazo Margain. Nos quedamos pendientes, Lorenzo, con el tema de los puertos. Estábamos hablando del puerto de Veracruz. Tú conoces perfectamente la dinámica. Permíteme un segundo nada más porque tengo que poner esto a carga. Sí, en realidad lo que estamos viendo en el tema portuario es el hecho de que se tenga que asegurar la viabilidad económica del puerto, que es la viabilidad económica del país. O sea, aquí lo que estamos viendo es que hay una importante contribución del puerto de Veracruz a la operación de todo el país en términos de importaciones y exportaciones, la cantidad de contenedores que se mueven, la cantidad de carga especializada, la eficacia en términos de logística para mover esa carga dentro del puerto, como mucha de esta carga a veces viene temporalmente al país para que se le dé valor agregado y se vuelva a exportar. Entonces, y no es un de veracruzano, repito, el puerto es una unidad de servicio al resto del país y lo vemos en la carretera que une a Veracruz con la Ciudad de México. Si algo vemos son camiones de carga con contenedores de ida y vuelta alimentando esta gran vitalidad que tiene la economía global. México no puede separarse de la globalización. México no puede ser un país proteccionista o aislado, porque nuestra actividad económica se ha beneficiado enormemente de la apertura comercial, de la competitividad y de la generación de exportaciones que le da valor agregado trabajo en el país. Ahora bien, que estén administrados, operados por las estructuras militares del país, pues yo lo único que espero es que se reduzca la merma que lamentablemente se venía generando por robo hormiga, que se reduzca de manera importante el uso del puerto para actividades ilícitas de organizaciones delictivas que hacen trasiego de sustancias prohibidas, adictivas y tóxicas. Si esto va a tener como referencia la seguridad de los puertos y esto redunda en la seguridad del país, pues quizá yo me atrevo a suponer que el presidente López Obrador contempla esto como una actividad temporal, precisamente porque si algo saben los militares es meter orden y quizá en ese orden pues se puedan superar algunos de los vicios operativos que aquí no le creo yo que los militares sean responsables de ningún acto indebido por estar manejando los puertos. Lo que sí, un señalamiento muy marcado es que entonces las dependencias federales civiles que tenían a cargo los puertos no estaban haciendo su tarea. Y yo creo que ahí es importante sí hacer un escrutinio importante, severo, de responsabilidad a las áreas portuarias de la Secretaría de Comunicaciones o de la propia Secretaría de Hacienda en Aduanas para determinar por qué el presidente se vio obligado a tomar esta decisión, que evidentemente es una decisión de último recurso. ¿Cómo lo ves, Miguel? Fíjate que ahorita que está tratando este punto, Lorenzo, me queda muy claro que efectivamente mucho de lo que se fuga pues es en pequeños, ahora sí que pequeños robos hormiga, ¿no? Entonces, con esta decisión,
y viéndolo desde ese punto de vista, y si es temporal, podría establecerse el orden que se requiere. Máxime que también el crimen organizado pues tiene una estructura muy fuerte que sí golpea a la parte civil, pero en el caso de los militares, pues, ya sería muy difícil que se vieran involucrados en este tipo de actos, ¿no? Entonces, habría que ver si es de esta manera o también podría ser otro tipo de acción, sobre todo en los resultados, que como también bien dice Lorenzo, no rindieron en los resultados. A ver, aquí es un punto importante que hay que recalcar. Era dejar claro esta situación del tema de puertos por la importancia, insisto, que tiene el puerto de Veracruz en el desarrollo en general, tanto del estado como del país. Ahora bien, tampoco todo es el puerto de Veracruz, es un enclave, sin duda alguna. Pero tú, Lorenzo, ¿qué más ves que se pueda hacer en Veracruz? Que sabemos que se pueden hacer muchas cosas para poder darle la vuelta a esta situación tan difícil que estamos viviendo, por ahora económicamente hablando. Mira, yo creo que lo más importante es que el ciudadano tenga certidumbre. Y la certidumbre tiene que estar fundada en un respaldo legal que haga iguales a todos los ciudadanos en sus derechos. Esa certidumbre debe ser una certidumbre que dé libertades, para que haya libertad de emprender, libertad de invertir, libertad de innovar, y esta libertad debe estar asegurada por un mecanismo de seguridad que le permita a la gente invertir sin ser hostigado, sin ser amenazado, sin recibir llamadas misteriosas que cobren derechos y demás indebidos. Yo creo que el tema de tener libertades y tener seguridad son los dos pies con los que caminan todas las grandes democracias del mundo. Y esto no quiere decir que sea un Estado represor o autoritario, no. Es un Estado libertador. Y para dar la libertad se necesita ejercer la autoridad. Y en ese sentido la autoridad la da la ley y se impone por la justicia. Así que, por lo tanto, no debe de tener miedo un gobernante de ejercer autoridad para darle libertad a los ciudadanos. Y entonces se pueden hacer empresas, se pueden poner maquiladoras, se puede cosechar grandes cultivos de alto valor, se puede y se debe diversificar la producción energética. Debemos de aceptar que la energía solar y la energía eólica son liberadores de energía, no hacen ningún daño. Aquí tenemos una narrativa equivocada. Tenemos que entender que el ciudadano debe ser cada vez más autónomo. Y quienes piensen que la colectivización con una autoridad fuerte es la solución, pues la historia ha demostrado en muchos países que colectivizar con autoridades gubernamentales es el llevar a los países al fracaso. Fíjate, esto que comentas, Lorenzo, estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero me llama la atención lo que hablas de la certidumbre. Y en ese sentido, ¿crees tú que estamos ya en otro nivel de Estado de Derecho en nuestro país? Es decir, yo siento que las leyes en México están todas, sin embargo, y el grave problema es que no se cumplen. Así es. Mira, mi querido Jorge y mi querido Miguel, yo llevo 20 años dando clases en posgrados del Instituto Tecnológico Autónomo de México y he dado conferencias en muchas universidades dentro y fuera del país. Cuando platico con jóvenes, mi primera invitación es preguntarles si ya leyeron la Constitución de México. Y mi segunda es si ya la leyeron este año. Si los mexicanos no somos conscientes de nuestros derechos, no vamos a poder ejercerlos ante el gobierno. Ni vamos a poder exigirle al gobierno que los cumpla. Entonces, el Estado de Derecho es un estado de cultura social. Si tenemos una cultura de conocimiento de nuestras leyes, el país va a funcionar de maravilla. Pero si tenemos sistemas que impiden que el ciudadano se entere de sus derechos y le imponen limitaciones y lo constriñen a estar supeditado a dogmas ideológicos o a presiones gubernamentales o a ser carne de cañón electoral de sus líderes, no estamos progresando. Tenemos que invitar a todo mundo a que leamos la Constitución, en este caso la del país y la de Veracruz.
En la medida que aceptemos que todo ciudadano lea la Constitución y la pueda debatir, vamos a tener un país más fuerte. Y mi mejor definición de democracia es la que dice que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Sí, por supuesto. Son muy buenos puntos, Lorenzo. Nos vamos a ir al corte, Miguel, también. Si les parece, vamos a regresar con la parte de que tú, Miguel, traes, bueno, como siempre, esta acción y esta actividad que es desde el punto de vista de la cultura. Varias cosas que quieres rescatar, platicar este punto, y sobre todo que el día de ayer también en Nación Veracruz, la voz de todos, Lorenzo marcaba un punto fundamental que necesitamos también para poder alcanzar el desarrollo en nuestro país, que es la educación. Sin cultura y sin educación difícilmente vamos a poder llegar a buen puerto en lo que queremos y en lo que tanto anhelamos, que es tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Nos vamos a ir al corte, vamos a volver con más de Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades, el día de hoy platicando con Lorenzo Lazo Margain. Él es el director del despacho de consultoría Alemán Velasco y Asociados. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, el día de hoy también con nosotros en Personalidades. Nos quedamos que vamos a entrar en este bloque en la parte importantísima que tiene que ver para el desarrollo y la consolidación de una sociedad, que es la historia y la cultura. Miguel, tenías ahí algunos puntos donde querías tú remarcar. Sí, efectivamente, si algo nos debe de quedar claro, como bien decía Lorenzo, de tener cultura, ¿no? Y en esta cultura es conocer los antecedentes, pero también conocer pues nuestra legislación. Tenemos una constitución tanto local como federal, y esto me lleva rápidamente a pensar en estos grupos que tienen miles de seguidores de las redes sociales sobre Veracruz antiguo, sobre el amor que tiene a nuestro estado y a nuestra ciudad, y que de alguna manera pues es muy fácil, ¿no? El comentar o el tomar una foto de cualquier lado, subirla y hablar de la cultura. Pero ya, como bien dice Lorenzo, otra cosa es, para empezar, respetar el derecho de autor y de las personas que tomaron la foto, o de la ¿cómo se llama? De la base de donde se está tomando, ¿no? Las fuentes donde se están tomando. Y en ese tenor, Veracruz, me atrevo a decirlo, no sé si Lorenzo esté de acuerdo conmigo, Jorge, cada centímetro en el centro histórico, cada centímetro cuadrado, cada metro cuadrado que existe, dentro del centro histórico, tiene algo de cultura, tiene algo de historia, que es muy importante, ¿no? Y que tenemos que trabajar para que nuestras futuras generaciones pues estén orgullosos de todo esto. Y en el caso de Lorenzo, nosotros los veracruzanos nos da mucho gusto contar con uno de estos íconos tan importantes como es en su momento el Banco de México, ahora Edificio de Petróleos Mexicanos, y que a su alrededor pues tiene una serie de relieves y de esculturas de Zúñiga, por cierto, de este escultor también muy famoso, y que muchas personas dicen, pues este es el edificio, ¿no? Pero no saben quién fue el arquitecto Lazo, el creador, el diseñador, y que lo había comentado también Carmelina Priego, que nos va a dar mucho gusto que platique con Lorenzo sobre este tipo de edificios. Y que, bueno, pues están los edificios de Faro Venustiano Carranza, y que actualmente se está construyendo muy cerca un yo le digo rascacielos, ¿no? Es un edificio muy alto que ya rompe con esa imagen que teníamos de la entrada a Veracruz, o del Veracruz del centro histórico. Entonces yo creo que debemos de seguir luchando a través de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz y del Colegio Veracruzano de Desarrollo, invitar a personalidades como Lorenzo, que, bueno, pues que quieren mucho a nuestra ciudad y a nuestro estado,
y que nos unamos para hacer conciencia, ¿sí? Porque esto no se trata de dinero, se trata de compromiso, ¿no? Se trata de crear conciencias, de mover conciencias, de como bien lo hace a través de la Academia de Lorenzo, pues de hablar con los jóvenes y de concientizar. Bueno, y aquí dejar y hacer dejar claro también ya el antecedente histórico. 1952 es cuando ya queda listo el Banco de México, y bueno, pues el padre de Lorenzo Lazo Margain, el arquitecto Carlos Lazo Barreiro, fue quien llevó a cabo este gran proyecto que, como bien lo dices, Miguel, se quedó ya como un ícono de nuestra ciudad. Y me imagino, bueno, pues Lorenzo es parte de todos estos lazos que tienes ya también con el estado de Veracruz, sin duda alguna. Pues les agradezco la memoria de mi padre, el arquitecto Carlos Lazo, que fue pues evidentemente un arquitecto dedicado a hacer arquitectura pública y planeación urbana. Carlos Lazo no fue de esos arquitectos de vanidad personal que le quieren poner su nombre a todas las cosas que hacen. Carlos Lazo hizo obra pública, no solamente el Banco de México en Veracruz, que es emblemático para México y para el Estado, sino también una de sus grandes obras fue la construcción de la ciudad universitaria en México, entre otras muchas cosas. Una parte de los tramos carreteros de Jalapa, otra parte hacia el norte, en fin, planos reguladores urbanos y demás, porque él antes de ejercer la arquitectura estuvo fuera de México en áreas de planeación urbana en Estados Unidos, y después fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Así que en aquellos años, pues muchas de las carreteras y planos urbanos del país, el puerto de Progreso en Yucatán y otros muchos, son obras de la carretera transpeninsular que en la península de Baja California. Pero en el caso de Veracruz, evidentemente, el orgullo de la familia, el orgullo de los veracruzanos, es el edificio del Banco de México, que todo el mundo lo ve del lado de acá del malecón, pero está construido para verse como una señal de bienvenida del mar hacia México. Y con esa señal de modernidad, con esa señal esbelta, alta, elegante, con esa forma tan atractiva que tiene una especie de reminiscencia moderna de los portales, que tiene una celosía horizontal que le da una sombra, pero también le da un movimiento visual con el sol, y tiene evidentemente una obra muy importante cultural de dos autores fundamentales para las artes plásticas del siglo XX. El mural que está en el techo de la entrada del lobby del edificio de González Camarena, que es una pieza única, poco conocida, y los relieves de Francisco Zúñiga, que son, por una parte, la riqueza del mar, que están los pescadores con la red, y por otra parte, los relieves históricos de la actividad productiva, las actividades económicas. Y hago la aclaración que si vemos en el relieve unos caballos, vamos a ver un hombre que está controlando estos caballos, estas fuerzas. El artista dejó ahí el perfil del arquitecto Lazo, precisamente, está ahí mencionado. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros el edificio Banco de México es un miembro de la familia, es un estandarte importante del estilo personal de Lazo, que cuando vino a México Frank Lloyd Wright, durante la construcción de la ciudad universitaria, vino a México y le dijo al arquitecto Lazo: yo vine para ver si lo que me decían era cierto, que están construyendo los mexicanos con ideas mexicanas, con materiales mexicanos, con técnicos mexicanos, para el futuro de los mexicanos. Y esa era la idea de Carlos Lazo. Carlos Lazo era una persona que le gustaba pensar en grande, porque siempre una solución tiene que ser más grande que el problema. Cuando la solución es más pequeña que el problema, lo único que se está haciendo es gastar dinero a lo estúpido y posponer el problema. Por lo tanto, hay que pensar en grande. Y esto es uno de los mensajes más importantes a las nuevas generaciones, que se les ha dicho que todo se debe limitar y que todo está prohibido y que todo es imposible. Es mentira. Es muy importante pensar en grande, tener grandes sueños y tener la convicción de lograrlos. Y les comento una cosa más. Sí. En las épocas que se vendían las tarjetas postales, que no había correo electrónico, la imagen de la fotografía del edificio de Banco de México en Veracruz era una de las 3 postales más vendidas en el malecón de todo Veracruz.
Y les comento lo siguiente, el edificio tiene dos cualidades adicionales, no solamente el hecho de dónde está, ni su propia forma esbelta, sino el hecho que el arquitecto Lazo mandó comprar 3 cuadras alrededor para que no le construyera nada alrededor y tuviera esta dimensión visual. Nosotros los mexicanos amontonamos las cosas y no dejamos que tengan espacio vital. En ese sentido, una de las grandes características del edificio de Banco de México es que tiene perspectiva. Y esa perspectiva le da una dimensión humana. Lo hace integrado al hombre en lugar de que esté sumergido junto a otros edificios, otras construcciones. Fíjate esto que dices, Lorenzo, me gusta mucho esta idea, ¿no? Que tiene perspectiva y esa perspectiva te puede llevar, y sobre todo teniendo esa perspectiva, a que veas a lo grande y que vayas a lo grande, que no te quedes en la medianía ni menos en lo chiquito. Realmente es una gran forma de ver esta visión, de tener esta visión sobre todo del mundo. Tenemos un minutito para irnos al corte, pero sí cerrar con esta idea también que marca Miguel, sobre todo del rescate de estas grandes obras, Lorenzo, ahí que lamentablemente están en pésimo estado. Hay que hacer todo lo posible para hablar con las autoridades y en vez de que las autoridades digan que no, que digan como sí, y que estoy seguro que la sociedad querrá preservar estas importantísimas obras plásticas del siglo XX. Sí, por supuesto. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar ya al último bloque, a hacer pues ya un cierre completo de esto que estamos platicando. ¿Cómo ver a Veracruz en este siglo XXI a pesar de lo que estamos viviendo? Vámonos al corte, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades, ya en este último bloque platicando con Lorenzo Lazo Margain, director de la consultoría de Alemán Velasco y Asociados, Miguel Salvador Rodríguez Azueta también el día de hoy platicando. Y bueno, pues ya en este último bloque vamos a entrar a ver cuál es la visión, qué es lo que hay que hacer, qué podemos hacer para poder salir adelante en el estado de Veracruz, obviamente como país, llegar al nivel que queremos estar, al nivel de desarrollo en el cual podemos y debemos estar para tener una mejor calidad de vida, qué hacer y sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, Lorenzo. Pues mira, yo creo que definitivamente tenemos que tomar conciencia de que siempre hay opciones. En la narrativa reciente se da la impresión de que nada más hay una opción política para el país, nada más hay una receta de gobierno, nada más hay una sola narrativa. Y yo, la verdad, pues tengo que disentir, porque como soy un liberal, tengo que saber que siempre hay opciones, siempre hay alternativas, y los ciudadanos son los principales protagonistas de las alternativas. Y mientras haya debate de esas alternativas, hay democracia, y cuando hay democracia hay libertades. Cuando no se deja debatir, cuando hay represión a las ideas, cuando hay gente que no deja que otros piensen distinto, pues entonces estamos en un proceso de limitación de libertades. Y yo creo que lo más importante, y sobre todo en Veracruz, es el hecho de que sean ciudadanos libres en toda su definición. Libres para progresar, no para morirse de hambre. Libres para poner un gobierno fuerte, no para poner un gobierno autoritario. Libres para tener un sistema de autoridad que les dé seguridad pública, no represión a las ideas o a las opciones políticas, ni persecuciones a adversarios, sino el hecho de que tengamos un debate abierto sobre el hecho de que Veracruz es un motor económico del país, tiene que rescatar el valor económico de su fuerza y sobre todo de su población. Yo creo que lo más importante por lo que yo apostaría en Veracruz es por los jóvenes, jóvenes con sueños, no con rencores. Quien educa con rencores destruye el futuro. Quien educa con sueños construye el futuro. Y vemos que hay quienes dicen que hay que tener jóvenes con futuro cuando quizás los viejos están destruyendo el futuro. Entonces tenemos que ver con mucho cuidado que no haya una contradicción
que divida y confronte a la sociedad. Yo creo que lo más importante que debemos entender es que cuando los políticos se pelean por sus intereses, pero eso no quiere decir que los ciudadanos nos confrontemos, porque al ratito los políticos se apapachan, se cambian de partido y se quieren entre ellos, pero nos dejan divididos como familia, como sociedad, y eso es un delito de lesa democracia, de lesa Estado, de lesa ley. Y por lo tanto, pues yo invito a todos los veracruzanos a que nos demos la mano bien lavada, muy sanitizada, pero que nos demos la mano de corazón y que hablemos cómo construir Veracruz, no cómo destruirlo, cómo darnos la mano para construir opciones nuevas, no para limitarlas. Y que los jóvenes, repito, construyan sus sueños. ¿Qué quieren? Que haya mayor equidad. Vamos a crear fuentes de empleo para que la gente pueda ahorrar y construir un patrimonio. Quieren que haya más libertades, quieren que haya más seguridad, pues tengamos cuerpos policíacos honestos, cuerpos policíacos comprometidos, sistemas de alertas y evidentemente un sistema de justicia que no sea una puerta giratoria que por un lado entran y por otro lado salen por una argucia de tecnicismo jurídico. Leyes claras y sobre todo leyes que todos los ciudadanos conozcan. En la medida que los ciudadanos conocen sus derechos, las autoridades y el gobierno pues automáticamente están limitados a abusar del poder. Y este es uno de los grandes temas. El poder se le respeta, al poder se le cuida, del poder no se abusa, ni es propiedad personal, ni es derecho permanente de nadie. El poder es una transmisión de autoridad que temporalmente da el ciudadano pensando que la persona que lo recibe va a hacer el bien para los demás. No, yo me quedo completamente con todo lo que estás comentando, Lorenzo. Creo que aquí el punto importantísimo que marcas es la unidad, no entrar y crecer con rencores, ni tratar de avanzar con rencores, porque eso únicamente nos va a llevar al desastre y a la ruina. Miguel, pues tú que también has estado incesantemente trabajando desde la parte de la cultura, de la historia de Veracruz, pues seguir en la brega y seguir pues en la lucha. Efectivamente, que no decaiga el ánimo. Estas palabras agradezco a Lorenzo porque nos motivan. Hay ocasiones en las que nos pensamos que no hay salida. Sin embargo, efectivamente tenemos que apoyar a nuestros jóvenes para que tengan ese futuro que nosotros queremos para Veracruz y por supuesto que va concatenado con todos sus habitantes. No, es realmente un punto, yo me atrevo a decir que estamos en un punto clave para poder o irnos completamente al hoyo o darle la vuelta a la situación y salir adelante. Por eso sí me quedo al 100%, Lorenzo, con lo que nos has marcado, y sobre todo también me quedo con esta parte que es fundamental para que nos llegue a la vibra, al fondo, a la parte interna de cada uno de nosotros, que es crecer con sueños, es seguir soñando, no derrotarnos y soñar, porque el que no sueña, el que no piensa más allá, pues definitivamente se va a quedar estancado donde esté. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, si no le damos la vuelta a la mente y no le damos también la vuelta a nuestro espíritu para poder arrancarnos y decir, bueno, vámonos para adelante, difícilmente lo vamos a poder lograr, Lorenzo. Así se necesita, mira, se necesitan jóvenes con sueños y con ideales, con una visión de futuro, se necesitan líderes que den entusiasmo y no que envenenen la conciencia con rencores personales que quieren hacer que todo mundo tenga rencores y se haga enemigo de sus enemigos. No, necesitamos líderes que ofrezcan proyecto, que tengan visión y sobre todo que tengan experiencia. La improvisación no resuelve. La improvisación es costosa y evidentemente retrocede. Y aquel líder que venda el pasado con rencores, pues no le está dando futuro a la sociedad. Veamos a Veracruz, veamos a México con entusiasmo. La mejor solución la van a dar la población, la van a dar los jóvenes, la van a dar los hombres y las mujeres con vocación. Y pues yo estoy orgullosísimo de estar con ustedes el día de hoy. Quiero dejar abierto mi contacto vía Twitter, @Lazo Margain, Lazo con Z, seguidito, Lazo Margain. Me tienen ahí a sus órdenes.
vamos a debatir, vamos a pensar país, vamos a pensar Estado, pero sobre todo vamos a pensar cómo sí y no vamos a pensar cómo no. Yo creo que es la gran diferencia, pensar cómo sí podemos salir adelante. Por supuesto, fue un placer, realmente un placer el día de hoy, desde ayer, platicando en Nación Veracruz, la voz de todos, hoy en personalidades, realmente toda una personalidad, Lorenzo Lazo Margain, que estuviste aquí platicando con nosotros, dándonos todos estos puntos de vista. Realmente me quedo con todos, porque transito en lo que tú dices, yo también pienso de la misma manera, hay que buscar el cómo sí, no el cómo no, y sobre todo también si crecemos dándole la vuelta a nuestro pasado y si tenemos algún complejo por ahí guardado o algún rencor ahí que nos quedó, pues mejor ve a un psicólogo que te lo saque, que te lo limpie, pero no lo estés transmitiendo a los demás, porque lo único que vas a hacer en lugar de apoyar o ayudar o ayudar a los demás a salir adelante, y en este caso estamos hablando de líderes que están actualmente llevando las riendas tanto de nuestro país como de nuestros estados, pues difícilmente nos van a llevar a buen puerto, mi querido Lorenzo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Personalidades. Pues de corazón, sabes que tengo un pedazo profundamente veracruzano, y ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo a voz en cuello, ¿verdad? Así que solo Veracruz es bello. Mi cariño sí, para... Perfecto, muchísimas gracias a Lorenzo Lazo Margain, él es el director del despacho de consultoría Alemán Velasco y Asociados. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Ya nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en Nación Veracruz, la voz de todos. Gracias. Gracias, Lorenzo. Claro que Gracias. sí, muchas gracias, y muchas gracias sobre todo a todos ustedes, amigos, que nos estuvieron viendo y escuchando el día de hoy en Personalidades. Nos vamos a despedir. Nos vamos a ver el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.